Bueno, buenas noches. Este es el video del mapa conceptual que explica el proceso de planeación de un proyecto educativo, la actividad 3.3, julio 7 del 2018. Mi nombre es Carlos Pacheco. Para iniciar, entonces, hay una breve introducción que explica cómo se debe presentar la planificación dentro de una institución educativa. Los proyectos educativos tienen una trascendencia o más bien pueden llegar a generar un real impacto si cumplen con algunos pasos que determinan la congruencia, su eficacia, su eficiencia y que depende lógicamente de una cultura de una evaluación constante de este tipo de proyectos. ¿Sí? La planificación ayuda a que los proyectos tengan una orientación clara, que estén lógicamente orientados a fortalecer cualquier tipo de valor institucional, por llamarlo de alguna manera, y que además tengan en cuenta la contextualización, es decir, sobre qué espacios se van a aplicar, a quiénes van a impactar, ¿sí? Sea la comunidad educativa en general, o si el proyecto va dirigido exclusivamente a estudiantes, o si viene con estudiantes y profesores. Entonces, todo ese tipo de aspectos hay que tenerlos en cuenta dentro de la planificación educativa. La planificación educativa se entiende entonces como un proceso que debe ser permanente. ¿Sí? Hay algo que aclarar, lógicamente. Desafortunadamente, esos procesos de planeación educativa en la cultura colombiana no están bien organizados o no son detallados como lo enuncia la bibliografía. Sí, desafortunadamente la planificación es momentánea, ¿sí? No es constante, no es dinámica, es supremamente estática, ¿sí? Y pues desafortunadamente eso conlleva a que algunos proyectos educativos no sean tan actualizados o no estén cambiando con respecto a las necesidades del entorno, a las nuevas tendencias y demás. En ese orden de ideas, pues entonces después de haber revisado toda la bibliografía que se nos prestó para este ejercicio, describo en la presentación cinco principales etapas de planeación, ¿cierto? El mapa es supremamente amplio, entonces pues tiene una dinámica de hipervínculos. Esto está apoyado por PowerPoint. Entonces pues trataré de explicarlo de la manera más breve, pero reconozco desde un comienzo de que es un ejercicio bastante complejo por la importancia de cada una de las etapas. Entonces, encontramos que el proceso de planeación de un proyecto educativo busca proporcionar una representación de la realidad comunitaria e institucional que permite identificar y priorizar los desafíos y problemas. Este proceso de planeación se describe en cinco etapas: una de condiciones previas, diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. ¿Sí? Pensaría que, bueno, aunque la bibliografía no lo dice, debería haber una flecha de evaluación nuevamente a condiciones previas cuando se hace una retroalimentación o se genera un subproyecto o una fase 2 del mismo proyecto. Pero pues digamos lo que se sobreentiende de que las cinco etapas va una seguida de la otra, ¿cierto? Pero llegamos a la evaluación y nuevamente vamos a condiciones previas, como una revisión o una redistribución de esas actividades. Entonces, para ir a condiciones previas, que es el alistamiento y sensibilización, encontramos entonces que como acción inicial, todas van a tener un propósito y un valor. En el caso del propósito es identificar los actores, es decir, quiénes van a ser partícipes del proyecto, una justificación, el porqué del proyecto, una capacitación, es decir, describir el cómo se generaría esa capacitación frente al proyecto, una logística de cuándo lo voy a realizar, dónde lo voy a realizar, cuánto puede llegar a costar o cuánto necesito para que eso se pueda alcanzar, unos insumos, ¿cierto? Que es realmente qué se necesita, sea dinero, sea un espacio físico, sea una inversión, sea una alianza con un externo, etcétera. Y los recursos, es decir, es con qué se cuenta, es decir, yo que tengo para iniciar o para darle salida al proyecto.
En el caso de los valores, tenemos que establecer condiciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. Esas condiciones necesarias deben ser de carácter cualitativo y cuantitativo. ¿Sí? Las características que pueda llegar a tener nuestra población, ¿sí? La cantidad de personas que van a ser impactadas, la cantidad de familias que hacen parte de la institución educativa en el cual yo voy a desarrollar el proyecto, un proyecto específico, etc. Y además que posibilita la generación de un buen ambiente de trabajo y actitud favorable de los actores del proyecto. Yo no puedo iniciar un proyecto primero si no involucro a los actores principales y si ellos lógicamente no se sienten a gusto, ¿sí? Una de las particularidades de los proyectos educativos es que debe ser transversal a toda la comunidad educativa. Me explico. Voy a poner un caso particular, un proyecto, el PRAE que llamamos en Colombia, que es el proyecto de educación ambiental, estudiantil, proyecto ambiental estudiantil. Si yo no involucro a los estudiantes y estoy esperando reducir la producción de residuos orgánicos o de residuos inorgánicos en mi institución, pues si no hago partícipes de los estudiantes el proyecto no me va a funcionar. Y si lo coloco como algo impuesto, pues la participación no va a ser la mejor. Entonces de ahí es la importancia de posibilitar la generación de un buen ambiente de trabajo para que la aplicación del proyecto sea la más adecuada. Ahora bien, la siguiente etapa sería el diagnóstico, la obtención y análisis de la información. Esta entonces tiene unos propósitos. El primero es proveer información, que esa información desde el diagnóstico sea válida, que sea una información confiable y que sea una información oportuna. Esos tres factores, por llamarlos de alguna manera, me llevan a factores situacionales, tanto internos como externos de la institución. ¿Sí? Esa información me debe dar a mí unos datos con los cuales yo puedo distribuir las acciones que voy a utilizar para que el proyecto sea viable, ¿cierto? Y pues ese diagnóstico me va a generar, lo puedo generar desde una matriz DOFA, una matriz FLOR, ¿sí? Una serie de instrumentos que puedo diseñar dependiendo la información de la cual quiero tener datos que sean contundentes para el desarrollo del proyecto. Además de eso, pues lógicamente eso va a llevar a un análisis de ese tipo de factores que yo vaya identificando, donde pueden ser de análisis discriminantes, me sirve o no me sirve, jerárquicos, cuál es más importante, cuál es menos importante, o casuales, es decir, es una situación bastante particular la que yo debo identificar, ¿cierto? Y esa identificación me debe dar por resultado poder denominar los desafíos que tendría mi proyecto, ¿cierto? Y los problemas que se podrían presentar, ¿sí? La idea es reconocer cuáles pueden ser las falencias que se pueden presentar a partir de la aplicación del proyecto y pues lógicamente planear acciones de mejora frente a esos problemas que se puedan presentar. En el caso de los valores, el diagnóstico, que es supremamente importante, se debería buscar que fuera preciso, exacto y que estuviera contextualizado, que sea parte del contexto. Si un diagnóstico fuera de contexto no me va a servir. Un diagnóstico, voy a poner un caso, voy a aplicar un proyecto educativo que ayude a disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en un colegio, ¿sí? Pero si yo lo llevo a un colegio estrato 6, estrato 5, son los estratos más altos aquí en Colombia, pues no va a generar el mismo impacto y no va a ser como tan contundente como llevarlo a un colegio estrato 0, 1 o 2 que está ubicado en una zona donde hay expendio de drogas, ¿sí? Donde hay una cuestión de microtráfico mucho más identificada. Eso es lo más importante de la contextualización. ¿Eso qué me va a generar? Una alta probabilidad de lograr los objetivos y metas propuestas dentro del proyecto. ¿Sí? Ese diagnóstico es lo que me ayuda a tener una probabilidad alta de éxito, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ese diagnóstico también nos arroja un análisis, así como en el propósito, un análisis, que son las causas libres de sesgos de información. Es decir, causas reales, ¿cierto? Que yo estoy identificando a partir de una información confiable desde un diagnóstico que he realizado previamente.
Ahora pasaríamos a la siguiente etapa, que es el diseño de decisiones y decisiones estratégicas, perdón. Entonces, en este caso, ¿qué plantea estas decisiones estratégicas? Un análisis de factibilidad, viabilidad y efectividad del proyecto. Vamos primero por los propósitos. El primer propósito es la definición de una ruta de acción, ¿cierto? Que tenga el mejor balance entre costo y efectividad para generar una consecución, ¿cierto? Que va, lógicamente, a repercutir en los objetivos y las metas de mi proyecto. Ahora, hay una optimalización de recursos que pueden ser físicos o humanos, es decir, la optimización de esos recursos físicos humanos me van a ayudar, ¿cierto?, a que el proyecto sea viable, ¿sí? Que sea estratégico, que yo no esté diciendo, no, a ver, tengo un proyecto educativo que está buscando evitar la obesidad infantil, ¿sí? Por el sedentarismo en el cual están ahorita involucrados nuestros muchachos. Pero yo no puedo decir que entonces de los recursos no tengo una piscina olímpica en el colegio, entonces debo solicitar una piscina olímpica en el colegio, cuando el presupuesto posiblemente que necesito va a ser el presupuesto que gasta el colegio en 10 años. Es donde yo debo ser lógico para optimizar ese tipo de recursos, ¿cierto? Tanto físicos como humanos, ¿sí? De igualmente reconocer qué es lo que tengo dentro de la institución para poder generar mi proyecto educativo. Ahora, con respecto al valor, la idea de ese análisis de factibilidad es reducir brechas, ¿sí? Que el marco situacional que tengamos nosotros establecido podamos aterrizarlo a un contexto real y que el marco educativo pues también se tenga en cuenta dentro de ese marco situacional, evitando una brecha amplia, ¿sí? Es reducir la brecha para que ese marco educativo pues se vuelva en un marco ideal. Ahora, además de eso, se busca mejora en el proceso de decisión, es decir, la toma de decisiones dentro del proyecto priorizando acciones unas de otras, ¿cierto? Para que primero sean eficaz y eso me genera una efectividad del proyecto y desde el marco educativo haya un ideal desde esa formación. Vamos entonces con la cuarta etapa, que es la operacionalización de tareas y actividades. Entonces tenemos la implementación y el monitoreo, ¿sí? Eso es lo que hace esa ejecución. El propósito es primero ser concretos, concretar la realización de tareas, ¿cierto? Que pueden ser temporales, especiales o específicas. Lógicamente, cada una de estas tareas dentro del marco del proyecto tendrá unos responsables, ¿cierto? Y pues dependerán de una consecución para los objetivos y las metas. ¿Sí? Esas tareas tienen que llevarme a alcanzar objetivos y metas pues ya establecidas dentro del proyecto. Además de concretar, debe haber un seguimiento, donde se busca el cumplimiento de, lógicamente, todas las tareas que se tienen planeadas, con un cumplimiento que puede ser completo, mediano o bajo. Tenemos que tener en cuenta que los proyectos son dinámicos y pueden depender de muchos factores para que todas las tareas se cumplan, ¿sí? Cuando yo denomino un cumplimiento bajo, vamos a poner un ejemplo y lo pongo como una experiencia propia. Con el proyecto ambiental, a veces uno trata de realizar huertas con los muchachos, huertas de cultivos orgánicos, pero entonces suceden bastantes adversidades y sobre todo en Colombia con un clima tan cambiante, en el cual uno puede considerar que en una temporada de verano se pueden dar ciertos productos, pero pues se amplía el verano, se amplía el invierno, disculpen, el verano no llega y pues se corre completamente la fecha de cosecha. Entonces, según un cronograma ya establecido, que es supremamente importante para esta ejecución de tareas y actividades, puede llegar a modificarse, es decir, esa dinámica que me puede llegar a un momento dado en que yo reviso el proyecto, el impacto del proyecto y decir, no, tuve un cumplimiento bajo, pero eso no quiere decir que el cumplimiento sea malo, ¿sí? Únicamente tengo que medir cuáles son los factores que influyen para este tipo de cumplimientos desde el seguimiento. Ahora, en el caso del valor, tenemos la implementación de indicadores. Esos indicadores deben ser dinámicos,
que deben buscar un impacto real y estratégicos que deben buscar un impacto ideal. ¿Sí? Los dinámicos pues van cambiando a medida que se presentan situaciones particulares y los estratégicos son los que yo priorizo. ¿Sí? Priorizo y lógicamente busco que vayan a un ideal, en este caso como lo hablábamos en el anterior proceso, el ideal, recuerden lo que van con el marco educacional. En la identificación además del valor, en ese valor, perdón, hay una identificación del factor crítico, que es la dirección, hacia dónde va ese factor, la dirección del factor, que puede ser dada por su efectividad, y una magnitud que nuevamente va al ideal, es decir, la magnitud quiere decir que debe tener una fuerza o un propósito, ¿cierto? Para que impacte directamente esa ejecución de tareas y actividades hacia un resultado ideal dentro del proyecto que acabo de establecer. Por último, tendríamos entonces la etapa de evaluación, medición del impacto. En esta etapa entonces son los análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del proyecto. El propósito, entre los propósitos, perdón, está el estimar la magnitud y el sentido en el cual se desarrolló el proyecto. Esa magnitud y el sentido nos va a dar unos índices establecidos, es decir, yo tengo unas propuestas de medición, inmediatamente aplico el proyecto. Si yo tengo una proyección, quiero lograr con este proyecto esto, esto y esto, ¿sí? Y esos índices establecidos van a ir directamente atados a los resultados y al impacto del proyecto, ¿sí? Estas mediciones, ¿cómo las puedo hacer? O esas estimaciones, ¿cómo las puedo hacer? Puedo recolectar información de los grupos de interés, de la comunidad académica a la cual impactó el proyecto, ¿cierto? Yo puedo igualmente dar una calificación como persona que aplica el proyecto, lógicamente partiendo de una rúbrica que pues me va a ayudar a poder denominar el nivel de impacto o el nivel de resultado que tuvo todas las acciones que yo planteé inicialmente. Esa medición pues me va a dar un cumplimiento que puede ser previo, intermedio y final. Yo puedo hacer una evaluación no únicamente al final del proyecto educativo, sino que puedo hacerla en diversos momentos que yo establezco dentro de mi cronograma y pues lo que busco es hacerle un seguimiento referente a esos resultados que estoy esperando. ¿Sí? En el valor entonces tenemos que expresar la distancia que puede ser cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos de expresar la distancia, es decir, hasta dónde llegó el proyecto, ¿sí? Cuál fue el impacto del proyecto realmente a lo que se tenía pronosticado. Eso me va a ayudar a una transformación real del proyecto frente a la meta establecida. ¿Sí? Algo que hay que plantear es que los proyectos pueden tener diferentes fases. Entonces yo puedo tener la primera fase, vuelvo al caso y me disculpan, pero pues soy licenciado en química y tengo como la experiencia en ese tipo de proyectos. Puedo tener una primera fase de haber aplicado un proyecto sobre reciclaje y educación ambiental con los estudiantes de un colegio determinado. Pero eso no quiere decir que si el proyecto lo apliqué en 6 meses, el proyecto muere en ese momento. No, lo apliqué, sí, ya los chicos reconocen cuál es el concepto de reciclaje, cuáles son los tipos de reciclaje, cuáles son los tipos de materiales, cómo pueden ellos participar activamente en un proceso de reciclaje, etcétera, 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 y ya, lo acabé. No, eso me puede dar una transformación de la meta. Si mi meta inicialmente era reducir la producción de la producción masiva de papel en los salones, ¿sí? Entonces me doy cuenta que si efectivamente la reduje, pues lo que puedo hacer ahora es, a partir del papel que se produzca, pues generar un proceso de reciclaje de papel. Yo estoy hablando de algo muy básico, pero que puede ir a una segunda etapa, entonces tengo que explicar cuál es el proceso de creación del papel, cuál es la estructura del papel. Bueno, todo eso me puede llevar a que lógicamente haya una transformación real de la meta, es decir, puedo buscar una meta superior del proyecto. No debo dejarlo única y exclusivamente tentado a que acabe en una fase, ¿sí? En este caso, pues también tengo que establecer tendencias que me pueden llevar a un direccionamiento a partir de esas
distancias cuantitativas y cualitativas del impacto del proyecto, puedo tener un cambio completamente de la dirección que va a llevar el proyecto. Vuelvo al caso del reciclaje. Le expliqué a los muchachos, pero me doy cuenta que ellos no pueden llevar el proceso de reciclaje en sus casas porque no hay una cultura de reciclaje en sus casas. ¿Sí? Los papeles que saco del baño, los papeles que saco de la cocina, los papeles que saco del garaje, los papeles que saco del estudio, todos van a una misma bolsa. Entonces el chico pues no va a ver una repercusión del reciclaje que se le está explicando en el colegio y pues va a ser un trabajo perdido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Direccionamiento. Debo involucrar a las familias de los muchachos, hacer talleres de padres, explicándoles la importancia del impacto del reciclaje, bueno, todo eso. Y eso me va a llevar lógicamente a una planeación. Bueno, a partir de ese redireccionamiento, ese direccionamiento nuevo, debo generar una nueva planeación que me genera proyectos subsiguientes, que es lo que yo llamo otras fases de proyecto, y es donde les decía que podemos volver nuevamente desde esta etapa a la primera etapa de condiciones previas, alistamiento y sensibilización para una nueva etapa. ¿Sí? Entonces, digamos lo que esa es la ventaja de este proceso, que es un proceso casi cíclico en la planeación de un proyecto educativo. Sí, se puede tornar cíclico, pero pues la idea es que ese ciclo vaya creciendo de una manera estructural con respecto a las experiencias que se van ganando. Vuelvo a repetirlo, no todas las experiencias pueden ser buenas, pueden haber experiencias malas, pero depende de qué tan malas las veamos, ¿sí? Si es una mala en estrategia, pues lógicamente puede afectar el desarrollo del proyecto y me puede llevar a unos cambios un poco más drásticos y estructurales, pero pues no llevan a una consecuencia nefasta, ¿sí? Que desafortunadamente también se tiene dentro de la cultura de los proyectos educativos, por lo menos aquí en Colombia. Entonces, ya con esto, pues podemos dar unas conclusiones. Eh, la planeación educativa, según la Arellana, Magüín, Fernández y Álvarez, es el proceso en el cual se determinan los fines, objetivos y metas de una actividad educativa a partir de los cuales se determinarán los recursos y estrategias más apropiadas para su logro. ¿Sí? Pero entonces, por tanto, es importante considerar que este proceso es dinámico y depende de las acciones concertadas para alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Cabe resaltar que el no alcanzar los objetivos o metas no concluye que el proyecto no genere un impacto, siendo necesario remitirse a rúbricas de evaluación, como fue la actividad 3.2, ¿cierto? Que nos ayudó como a delimitar cuáles serían los factores de evaluación de un proyecto a partir de una rúbrica, sobre criterios propios del proyecto e identificar cuáles son las acciones necesarias, ¿sí? Esta es la particularidad de la formulación de los proyectos educativos, que tienen que ser dinámicos y no estáticos, dependiendo de factores tanto internos como externos que pueden complejizar su alcance y o impacto. Entonces, pues, con esto pues concluiría mi presentación. Agradezco mucho la atención y no, muchísimas gracias por el tiempo que me han dado. Feliz noche.